¿Qué le falta a Uruguay para convertirse en un país desarrollado? ¿En cuánto tiempo podría lograrse ese objetivo? ¿Es alcanzable realmente? Estas preguntas parecen ser difíciles de responder. Aún hay, por supuesto, un camino largo para recorrer para que Uruguay alcance ese estatus. Sin embargo, hay una senda trazada por la que caminar. El mes pasado, la Oficina de Naciones Unidas en Uruguay presentó los planes de trabajo conjuntos para el periodo 2021-2025. Se trata de una serie de acciones diseñadas junto con el gobierno uruguayo que, según informa la propia organización, buscan maximizar el impacto de la cooperación que brindan la ONU al país, acompañar los esfuerzos en la recuperación post-COVID-19 y continuar la senda hacia el desarrollo sostenible del Uruguay. Continúa el comunicado. Estos planes prevén una movilización de al menos 170 millones de dólares en diversas áreas, con efectos directos, productos y proyectos destinados a que Uruguay avance en el cumplimiento de la Agenda 2030 y con ello ser un país más sostenible, con desarrollo económico, social, ambiental y respeto de los derechos humanos. Para conocer qué alcance tienen esos planes, en qué áreas se llevarán adelante y sobre todo cuáles serán los efectos concretos en los uruguayos, vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Pablo Ruiz, quien es coordinador residente de la ONU en Uruguay. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias a Radio Mundo y En Perspectiva por la invitación. Doctor en Economía Internacional, ¿no? Sí, y Desarrollo. Y Desarrollo, bien. Y a pesar de tu acento, estás acá en Montevideo. Exacto. Trabajando desde casa, pero en Montevideo. Exactamente. Quizás convendría empezar, antes de entrar específicamente en estos planes de trabajo conjunto, convendría refrescar el concepto de Agenda 2030, ¿no? ¿Podemos empezar haciendo una definición? Bueno, sí, yo creo que la agenda, para hacerlo de la manera más sencilla posible, la Agenda 2030 es un consenso mundial de 193 países sobre qué es el desarrollo y cómo medirlo. Y es un consenso que sirve para los países ricos y para los países pobres y que da unas metas, 169 metas, en todos los ámbitos del desarrollo que permiten decir si un país se aproxima a ese desarrollo o no. Como cualquier consenso, pues tiene matices y tiene que ser adaptado al país, a cada uno de los países, pero yo creo que tiene el valor no solamente de ese consenso de los 193 países, o uno podría decir gobiernos, sino también que esa agenda se ha construido en consulta en cada uno de los países, o en su gran mayoría al menos, con la sociedad civil, con el sector privado, con la universidad, con los parlamentos. Es decir, que han sido un esfuerzo de consulta muy hermoso. Y por eso esa Agenda 2030 no es, como alguna gente dice muchas veces, la agenda de la ONU. La ONU acompaña esa agenda, pero es sobre todo una agenda de los países. Y cuando uno baja un poquito a ver alguno de los temas, se da cuenta que los consensos son muy particulares y siguen, ¿no? ¿Cómo se miden esos consensos? ¿Qué es la buena, gobernanza? ¿Cómo medir, digamos, temas como la corrupción, como la violencia? En fin, hay muchos ángulos de lo que es ese desarrollo, pero básicamente toca los 4 componentes: el económico, el social y el ambiental, y también el político, que tiene que ver con la justicia, con la participación, con no dejar a nadie atrás, que es clave para toda la agenda. De ahí, de esta agenda, que salen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Así se los conoce. ODS, ahí hay los 17. También. Esos 17 objetivos. Vos mencionabas 169 metas, también están esos 17 objetivos, ¿no? Son 17 objetivos de desarrollo, quizás debería haber empezado por ahí, gracias Gastón por complementar, y luego 169 metas. Eso toca a todo, toca a la educación, toca a la salud, toca al hambre cero, toca a la pobreza, toca al ambiente, al crecimiento económico, que no se veía en la fase anterior de la misma manera, toca a la igualdad. Realmente un consenso muy interesante de la Agenda 2030, del que tal vez no se ha hablado mucho, es que los países consideran que el desarrollo supone también tener mejores niveles de igualdad social como un componente clave de una sociedad saludable. Y eso aplica no solamente a la igualdad económica, sino a la igualdad de oportunidades, a los equilibrios entre las diferentes etnias que componen una sociedad. Obviamente una igualdad entre hombres y mujeres, de la cual estamos muy lejos, incluso en Uruguay. Realmente es un tema donde hay un rezago.
y también territorial, y lo que afecta a grupos como personas con discapacidad o incluso a veces personas de situación de calle. Es decir, cómo todos esos colectivos pueden participar en la sociedad, pues eso también es parte del desarrollo y bueno, cada país tiene que ponerle su acento y adaptarlo a sus prioridades, pero es una agenda común. Y muy bonita, por cierto, que apoyamos con toda la energía y nuestros recursos al respecto. Ahí mencionabas Uruguay, bueno, en igualdad de género, ¿no? Pero que en líneas generales, ¿ustedes hacen algún tipo de monitoreo, de evaluación, o básicamente cómo viene Uruguay en este camino, en esta Agenda 2030? Bueno, tú lo mencionabas al comienzo de la entrevista. En realidad, Uruguay es un país que está en esa zona gris entre los países que son desarrollados y los que son países en desarrollo. Digo esa zona gris porque la propia agenda implícitamente pone eso en cuestión, es decir, ¿qué es China, ¿no? ¿Qué es Uruguay hoy? ¿Son países en desarrollo, son países desarrollados? China, que por ejemplo, pues ya casi es la principal potencia económica mundial, ¿no? Y que realmente es un referente en toda la geopolítica y la economía mundial. Entonces, creo que esa división tradicional de países desarrollados y países en desarrollo se está, digamos, difuminando un poquito. Y hay una discusión también internacional sobre qué significa ser un país desarrollado. Un semanario Búsqueda, aquí uruguayo, otro día hacía una entrevista justamente de una manera de abordar esa transición, cuánto queda para ser un país desarrollado o no. Un ex colega de la CEPAL trabajaba sobre eso. Creo que en algunas cosas uno podría decir que Uruguay es un país desarrollado por sus cotas de democracia, de respeto de los derechos humanos, de ratificación de convenios internacionales. Pero bueno, va a haber países que le digan que eso no son maneras de medir un país desarrollado, mientras que otros focalizan más sobre los aspectos económicos, del Producto Interno Bruto per cápita, que es una medición bastante utilizada, pero obviamente también hay otros factores, ¿no? La desigualdad, que también es un elemento importante, la capacidad de atender las necesidades básicas de los ciudadanos. Yo creo que Uruguay está en el punto de dar el salto al desarrollo. ¿Cuántos años exactamente se tome? ¿A qué ritmo? ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se va a medir dentro de 5 o de 10 años? Es un tema que está en discusión, pero claramente Uruguay está... Quizás es el país hoy de América Latina mejor posicionado para hablar de ese salto. Bien, vamos a hablar de eso seguramente ahora unos minutos nomás, pero introduzcamos ahora sí a los planes de trabajo conjuntos que yo mencionaba en la introducción, que son parte de, o sea, bajo el paraguas de los marcos de cooperación de la ONU, que es algo que ya existía, ¿verdad? Pero como instrumento, estos planes de trabajo conjuntos son más nuevos. Sí, es un instrumento relativamente nuevo, en el sentido en que, por ejemplo, no solamente hacemos un esfuerzo mucho mayor de concreción, hacemos un esfuerzo mucho mayor de transparencia. Vamos a tener toda esta información en la web. Cualquier persona, cualquier uruguayo, uruguaya que quiera saber más puede entrar y saber cuánto hay en cada proyecto, en qué áreas trabajamos, qué significa, porque vamos a ver después, son muchas cosas distintas, muchas iniciativas. Entonces, en eso es nuevo. Es nuevo también en que es la primera vez que los planes de trabajo incorporan de manera tan precisa los fondos de los que disponemos e incluso los fondos que estimamos que vamos a poder gastar porque estamos a punto de firmarlos, porque estamos en un proceso de discusión ya. Son 170 millones de dólares en total, sí. Más o menos la mitad son fondos del gobierno uruguayo y la otra mitad son fondos internacionales o fondos privados. Que se traen para ayudar al desarrollo del país, no reembolsables, o sea, no son préstamos, son donaciones. Y bueno, creo que es una oportunidad muy grande porque uno podría decir, bueno, ¿por qué la ONU se diversifica tanto y trabaja tanto en temas en vez de concentrarse en una cosa? Y bueno, porque es la ONU, porque la ONU tiene muchas agencias, muchos temas, y lo que hace es ayudar al país de manera integral, cada uno en sus diferentes temas, cada una de las agencias con sus mandatos, a justamente, como yo le decía, poner la barra muy alta y situar el país, compararlo no con los que están peor, sino con los que están mejor y cómo ese salto, digamos, de futuro se pueda dar. Y también otra cosa muy importante que me gustaría decir es que nosotros no solamente vemos lo que la ONU puede hacer por Uruguay, sino también lo que Uruguay puede hacer por el multilateralismo. Uruguay es un ejemplo para el mundo en muchas cosas, no es el único obviamente, pero es un ejemplo. Y nosotros necesitamos buenos ejemplos. Estamos en un mundo muy convulso, como ha dicho el secretario general, con muchos retos, y creo que Uruguay también puede ser un actor que comparta experiencias, que se implique, digamos,
en esas soluciones globales con ideas, con buenos ejemplos y con la tradición, digamos, multilateral que la ha caracterizado. Decíamos ahí, la agencia, la ONU tiene unas cuantas agencias. Acá en Uruguay, ¿cuántas son que están trabajando? Bueno, depende cómo uno las vida, pero normalmente los contamos como 15, 15 agencias que trabajan en los diferentes temas. Por ejemplo, no sé cuánto la gente sabe a veces, pero la UNESCO, que trabaja en los temas de educación, ciencia y cultura y que va a hacer un gran evento en mayo mundial sobre la libertad de prensa en Uruguay. UNICEF, que es una agencia muy conocida y muy querida por la población. ONU Mujeres PNUD, está por ahí. ONU Mujeres. El PNUD mencionabas. El PNUD, que es un actor crítico y central dentro del trabajo que hacemos en Uruguay. La FAO, que trabaja los temas de agricultura sostenible y que tiene una implicación histórica muy grande aquí en Uruguay. La OIM, que trabaja los temas de migración. El ACNUR, los temas vinculados al refugio. Bueno, la OPS y OMS ni hablar por el tema de salud, porque es una implicación enorme. La OIT, los temas de trabajo. En fin, somos un grupo de agencias muy comprometidas. Hay también agencias a veces que se pueden ver como más pequeñas, pero que son muy importantes. El Alto Comisionado de Derechos Humanos, por ejemplo, es un actor clave en la temática de derechos humanos, que es realmente un tema muy importante para nosotros. El Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. En fin, hay un abanico de agencias que en sus temas específicos tienen un caudal de no solamente recursos financieros, sino de experiencias, de diálogos, de contactos que se pone a disposición del país, y además el país está activamente participando en muchos de esos foros, contribuyendo también a construir un mundo mejor. Entonces, estas agencias que van a intervenir, por supuesto, en la implementación de estos fondos, que abarcan, como veíamos, una cantidad de áreas, pero específicamente son básicamente 4 áreas donde se va a trabajar, ¿no? Donde se van a implementar estos planes de trabajo conjunto. Sí, yo diría que tenemos una prioridad inmediata, que es la recuperación socioeconómica del COVID, sí. Que es claramente una prioridad mundial. Por supuesto. Y detrás de esa prioridad mundial tenemos 4 áreas de cooperación que tocan, como van a ver, casi todo. Por resumirlo de manera muy sintética, estamos hablando de una economía que funciona y que incluye. Estamos hablando de un Estado que cumple su función y que es eficiente y transparente. Estamos hablando de una educación, una salud y una protección social universal, que no deja a nadie atrás. Y un cuarto área es un área más de cómo nosotros ayudamos al gobierno y a la sociedad a asegurarnos de manera integral que aquellos grupos más vulnerables no se quedan por fuera, ¿no? Ya sean la infancia, por ejemplo, o la juventud en riesgo con la ley, que a veces está en zonas más vulnerables, cómo los traemos, digamos, y los recuperamos para la sociedad y no los entregamos, digamos, a otros grupos con peores intenciones porque no ha habido la oportunidad para ellos. Cómo aseguramos, por ejemplo, que hay una igualdad de género que hoy en la política no se produce, por ejemplo, ¿no? Cómo nos aseguramos que grupos étnicos, en el caso de los afrodescendientes, pues tienen niveles de inclusión similares al resto de la sociedad. Cómo nos aseguramos que el tema de discapacidad, que Uruguay es un país que ha hecho mucho, pero igual hay grandes retos, está tomado de manera integral en la política pública. Se acaba de aprobar un baremo de medición de la discapacidad que hemos acompañado, muy interesante. Migrantes y refugiados, el aumento de la población en situación de calle, o sea, todos esos grupos, como Uruguay, que ha sido en muchas cosas un ejemplo, sigue, digamos, dándole al mundo buenas experiencias y es incluso más osado e invierte más en asegurar que esas poblaciones no se quedan por fuera. Son 4 áreas también bien amplias, ¿verdad? O sea, es como una cosa que bien abarcativa. Quizás podamos bajar un poco a tierra, ¿no? De ver dónde se va a ver concretamente el trabajo en estas diferentes áreas, en qué acciones concretas se está pensando. Podemos empezar por ahí. Mira, quizás podemos tocar las 4 áreas así con algún ejemplo, ¿no? Porque Perfecto. Hay que recordar a la gente que los planes de trabajo incluyen 250 proyectos, es decir, que tocan muchísimas áreas, como decía, prácticamente todas las áreas, ¿no? Porque el Ministerio de Salud trabaja con la OPS, el Ministerio de Ganadería con la FAO y así sucesivamente. O sea que hay pocas áreas de trabajo de
del país que no tengan alguna conexión con alguna agencia de Naciones Unidas, ¿no? Y por la parte, entonces, si vamos, por ejemplo, al capítulo de economía, es una economía que innova, que genera empleo, que garantiza la sostenibilidad del desarrollo, es el subtítulo, bueno, ¿no? agarremos ese, por ejemplo, Sí. el primero. En ese tema, si uno puede decir que Uruguay ha sido un referente en temas de democracia y derechos humanos, y también el tema de crear un estado de bienestar con todas sus limitaciones, tiene un salto que dar todavía para ser una economía y un desarrollo sostenible, ¿no? Creo que, por ejemplo, es conocido por haber hecho una inversión muy grande en una energía limpia, ¿no? La electricidad es limpia, pero la pregunta es, ¿qué más tiene que hacer para dar ese gran salto y para posicionarlo, que por una parte le permite dar ese salto que todos los países tienen que dar hacia una economía y una producción más sostenibles, pero también atraer inversión? Mire usted, por ejemplo, hoy para Uruguay es una gran oportunidad que cualquier empresa que venga puede decir que la energía que va a consumir es limpia, ¿no? Las tecnológicas, por ejemplo, que miden esas cosas en sus balances, ellos ahora presentan si lo que están haciendo es sostenible o no, el impacto social y ambiental de esas inversiones. Entonces, eso también es un capital. Ahora que se habla del hidrógeno, bueno, la oportunidad de Uruguay es que está produciendo energía limpia y por tanto puede producir hidrógeno de manera limpia, entonces ahí hay un reto también y una oportunidad para el país. Entonces, ¿cómo se concilia economía y ambiente para que por una parte no construyamos una economía que se basa sobre el malestar de futuras generaciones? O sea, no podemos construir nuestro bienestar de hoy sobre cargándole el peso a los que vienen detrás, pero al mismo tiempo también hay oportunidades en ese proceso para países pues como Uruguay que hay que aprovechar y que nosotros queremos acompañar. Le pongo un ejemplo concreto de dos cosas que estamos haciendo. Estamos trabajando en economía verde, trabajamos muy de la mano de los colegas de la AUCI y de todos los ministerios sectoriales. Y ahí, por ejemplo, tenemos intervenciones muy diversas, pero le pongo una grande, ¿no? Una grande es, estamos apoyando a un fondo que es un fondo innovador en el mundo, que básicamente nosotros ponemos una cantidad, el proyecto son casi 10 millones de dólares de donación, y el sector privado va a poner, nosotros esperamos por lo menos 100, para financiar proyectos de lo que llamamos la segunda transición energética. Es decir, proyectos, la primera pues ha sido ese, como decía, ese salto a energías limpias, pero queda mucho por hacer, ¿no? En el transporte, queda mucho por hacer en otras áreas. Entonces, temas como la biomasa, temas como la movilidad eléctrica, que estamos apoyando también muy a fondo con estos proyectos, temas como el propio hidrógeno eventualmente, etcétera, tenemos la capacidad con ese fondo de replicar experiencias que ya existieron pequeñitas y darles otro nivel de financiamiento. Y medir no solo el retorno económico, porque lo que queremos es un nuevo paradigma de fondo. No solo el impacto económico o el retorno económico, sino el retorno en el bienestar de la gente y en la sostenibilidad, digamos, del territorio. Es decir, cómo esos proyectos, no solamente vamos a medir los proyectos porque haya un buen retorno económico, no, porque para eso ya hay mecanismos. Queremos un fondo que sea capaz de medir más cosas y de integrar todo eso. Si conseguimos que ese fondo sea exitoso y funcione, luego el sector privado o el sector público pueden crear otros fondos que hagan lo mismo y que midan también no solamente el impacto, el retorno financiero, sino el impacto económico y social. Esa es una discusión que está pasando en el mundo. Cada vez más las grandes corporaciones, los grandes fondos de inversión están teniendo eso en cuenta. Alguno dirá con más o menos profundidad, con más o menos seriedad, pero se está dando. Y nosotros queremos tener un ejemplo que va a ser un ejemplo también para el mundo, porque Uruguay es un piloto para la ONU en el mundo, de cómo ese fondo va a poder generar bienestar con inversión privada que está atada no solamente a consideraciones económicas, sino sociales y ambientales. Le pongo ese ejemplo, pero le podría poner uno muy pequeñito, que es, por ejemplo, la prevención de la peste porcina, que es un proyecto de $20,000 y que también está en la misma área de intervención. Entonces, hay muchas cosas desde diferentes fondos que se están haciendo, pero en el fondo nuestro compromiso es apoyar este esfuerzo de cambio climático. Uruguay puede ser un ejemplo con este fondo, puede ser un ejemplo con ganadería sostenible, que el tema de la ganadería es un tema de discusión universal, y yo creo que Uruguay está lo más cerca, digamos, aún le falta, pero aún está de lo más cerca de poderse convertir en un referente en esa materia.
Bien. Y si quieren podemos seguir con otros ejemplos, por ejemplo, en otras áreas, pero ese sería dentro del área primera de una economía sostenible, uno de los... Temo que si no, que claro, como bien dijiste, son 250 proyectos, ¿no? Entonces quizás nos terminemos perdiendo un poco, pero está bueno ver más concretamente, en proyectos más concretos, eso, dónde se va a aplicar esto. Decíamos una inversión superior a 170 millones de dólares que se van a repartir en todas esto que veníamos comentando. Por ejemplo, a ver si podemos repasar alguno más. Sistemas de producción y consumo sostenibles basados en innovación y ciencia y tecnología, recuperación del empleo, promoción de la capacidad emprendedora, alianzas para la financiación del desarrollo y finanzas sostenibles, ¿no? Hay modernización del Estado, descentralización y rendición de cuentas, y ahí hay una tabla donde se indican los montos que se van a ir utilizando. Ahí aparece la transparencia que mencionabas, ¿no? Que la idea es que esté un poco más claro a dónde se vuelca el dinero. Sí, incluso, nosotros tenemos un compromiso claro en ese sentido, incluso esa información va a estar a nivel de proyecto. Es decir, la gente puede entrar para cada uno de los 250 proyectos y saber cuánta financiación hay para eso, cómo está avanzando ese proyecto, con quién se implementa, y nosotros queremos llegar al punto de tener un mecanismo de rendición de cuentas no solamente con el gobierno, sino con la sociedad en su conjunto, porque nosotros tenemos que rendir cuentas por esos fondos. Son fondos públicos, casi todos esos fondos los ha puesto algún gobierno en algún fondo, y por tanto tenemos que ser muy transparentes y muy respetuosos y muy serios en la rendición de cuentas, por supuesto también con los beneficiarios que van a estar implicados en el proyecto. Por ejemplo, uno de los capítulos que aparece es transformación de educación básica y ampliación de la educación terciaria. Ahí se van a destinar 3.200.000 dólares, ¿no? Sí, esa es un área, como verán, no es de las áreas que tienen más recursos hoy. Nosotros aspiramos, pensamos que la educación es uno de los temas de futuro de Uruguay. O sea, el tema de la educación secundaria en particular es un tema que en todos los análisis que se hacen requiere un trabajo en profundidad. Nosotros tenemos un compromiso y hay un trabajo en formación, en acompañamiento a adolescentes. UNICEF está trabajando ahora, por ejemplo, en un trabajo muy, muy bonito de reimaginar la educación con los jóvenes. Pero nos gustaría incluso ir más allá. Nos gustaría en algún día, por ejemplo, poder trabajar en un gran diálogo que permitiese dar una vía de reforma a esa educación secundaria, a la educación en general, que permita que trascienda, porque este es un tema, no solamente en Uruguay, en cualquier país, que trasciende un gobierno. Casi todos los temas de futuro tocan 2, 3 gobiernos en una democracia, entonces, por lo menos. Entonces, este es un tema que ojalá se pueda transformar, porque es un tema muy importante para Uruguay. Y le diría más, yo creo que todos los sistemas educativos tienen que reformarse en el marco de esta lógica del futuro del trabajo, que va a cambiar las profesiones, que va a cambiar la orientación. Y obviamente la educación no está solo para formar a la gente para el trabajo, hay una formación espiritual y filosófica que es muy importante, y ética, pero también hay que orientar una educación hacia unos cambios que se vienen, porque no queremos formar gente que en el futuro no tenga posibilidades y oportunidades en el mercado laboral. Entonces hay que combinar esas dos cosas y eso va a obligar a reformas muy grandes y hay que empezar a conversarlas. Pablo, propongo que hagamos una breve pausa y a la vuelta hablamos de qué implicaría eso que veníamos diciendo al principio, que había varias definiciones, ¿no? Pero qué implicaría este salto al desarrollo para Uruguay. 170 millones de dólares se invertirán en el marco de los planes de trabajo conjuntos para el periodo 2021-2025 que la Oficina de Naciones Unidas en Uruguay presentó el mes pasado. Estábamos repasando en el bloque anterior en qué áreas se van a destinar. Tiene que ver con el cumplimiento de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que apuntan a un desarrollo económico, social, ambiental y respeto de los derechos humanos. Sobre esto estamos hablando con el doctor Pablo Ruiz, quien es coordinador residente de la ONU en Uruguay. Y Pablo, ya te anticipaba que en este bloque te iba a preguntar, bueno, entonces, ¿qué sería ese gran salto al desarrollo que plantean desde la ONU, ¿no? Que para Uruguay particularmente, porque uno piensa un país quizás más atrasado o con problemas más acuciantes de otro tipo, que es más sencillo entender. En Uruguay estábamos en esa zona gris, ¿no? Que decías en el bloque anterior. ¿Qué sería entonces? ¿Qué supondría dar ese gran salto al desarrollo?
Bueno, obviamente es continuar sobre lo que se ha hecho bien y, digamos, mejorar algunas cosas que no se han hecho tan bien, pero sobre todo yo diría mirar al futuro. Yo pensaría en cosas, a ver, es difícil decir exactamente, ¿no? Son algunas reflexiones que compartimos aquí, lo que aspiramos nosotros desde la ONU es a generar ese tipo de discusiones en los próximos años, pero por las cosas que hemos venido conversando, obviamente la manera en que se recupere el país del COVID va a ser muy importante para marcar el futuro. Es muy importante, por ejemplo, es muy básico, pero es muy importante no dar pasos atrás en cuanto a lo que ya el país ha mostrado en democracia, derechos humanos, estado del bienestar, digamos, derechos sociales. Ese es un tema importante para nosotros por lo que ha logrado Uruguay y por ser un referente en muchas cosas. Es importante, muy importante mirar al futuro. ¿Qué queremos decir con eso de mirar al futuro? Queremos decir que la economía está cambiando. Uruguay es un país de 3,5 millones de habitantes en un comercio internacional muy grande y tiene que pensar muy bien sus alianzas, tiene que pensar muy bien su inserción internacional, que ya hay muchas reflexiones al respecto, y tiene que pensar también cuáles son sus apuestas, ¿no? Por ejemplo, la atracción de tecnología, que es una apuesta importante para el país, para la educación, para el futuro. ¿Cómo posicionar al país? ¿En qué medida ese desafío de sostenibilidad permite un lenguaje de un país atractivo para la inversión? No solamente porque es estable y porque es democrático y porque se vive bien en Uruguay, sino también porque tiene una economía circular, porque ha hecho apuestas, digamos, de energía limpia, porque está siendo innovador en las finanzas y poder canalizar eso en todos los espacios, las cajas de resonancia que se tienen, ya sean diplomáticas, la ONU, los organismos multilaterales, los foros de inversión. Entonces, esas apuestas, digamos, donde quiere el país, digamos, trascender, ¿no? Más allá de lo que está haciendo ahora, por ejemplo, la tecnología, el tema del turismo, ¿no? Cómo cuidar ese tema, hasta dónde se puede llegar. ¿Qué retos tiene? Pensemos, por ejemplo, en las cianobacterias, ¿no? Y en qué medida se puede competir el turismo. Eso también tiene que ver con otra producción. Entonces, ¿cómo encontramos esos equilibrios, ¿no? Esos trade-offs entre las cuestiones que se plantean? ¿Cómo sostener el sistema con la tasa de natalidad que hay hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿va a ser un país más abierto a la migración para poder pagar las pensiones del futuro? O no sé, o va a tener una tasa de natalidad mayor. Habrá que conversar también sobre esta cuestión. ¿Cómo adaptarse al cambio climático? Primero, contribuir a que no se incremente, a que podamos mantener esa meta del 1,5 grados de aumento como máximo en la temperatura mundial. Pero ya hemos visto estos días en Uruguay, en Montevideo, estas tormentas. Entonces alguien podrá decirnos, bueno, es que no podemos decir que estas tormentas que han ocurrido son resultado directo del cambio climático. Puede ser, pero esa es la tendencia que se viene, está probado, digamos, científicamente, que uno de los efectos del cambio climático es el aumento de los efectos de las situaciones climáticas extremas, ¿no? Que llueva de manera más concentrada, capaz que no más siempre, pero sí de manera mucho más concentrada en un momento, y por tanto va a producir impactos muy grandes en la población. Eso no va a pasar menos, eso va a pasar más. Entonces tenemos que prepararnos para eso, tenemos que tener una situación de hábitat, por ejemplo, mejor. Ahí Uruguay tiene un reto, todo el mundo lo sabe, de integrar más o menos unas 250.000 personas que están en situaciones, digamos, de hábitat pues no suficientemente buenas y que por tanto les exponen más también a estos desastres. El reto de la educación secundaria es un reto muy importante y de la educación en general. La investigación vinculada a la universidad, creo que ahí hay que dar una mirada, y una mirada no solamente desde el país incluso, ¿no? La investigación, por ejemplo, o la propiedad intelectual para atraer inversiones puede ser un tema que trasciende Uruguay y que implica varios países, ¿no? Entonces, ¿cómo se percibe esa integración regional, no solamente desde la perspectiva del comercio, pero desde otras áreas en las cuales el país puede reinventarse? Y algo tan importante como la participación de la mujer en todo eso, ¿no? Como en lo económico, en lo político, nos aseguramos que Uruguay, que es un país que ha hecho muchos avances en igualdad, y bueno, tiene un rezago en la participación en la política de las mujeres, que es preocupante y que hay que hacer algo al respecto, porque si las mujeres participan más, tendremos un Uruguay mejor. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas en las cuales nosotros contamos contribuir de una manera o de otra. Hay también, por ejemplo, los temas de seguridad social que están en discusión actualmente y que son importantes también. Es decir, Uruguay no se puede quedar
pensando en el mañana, en el 2022 o en el 2023, tiene que estar mirando al 2032 y 2033, porque lo tienen que hacer todos los países, pero porque Uruguay, por su inserción internacional, lo tiene que hacer aún más. Habrá años en que los precios internacionales le favorezcan, habrá años en que ocurra lo contrario, pero tiene que tener una economía diversificada, tiene que tener unas apuestas para estar en la punta de lanza y convertirse en el país, quizás, ojalá, en el primer país desarrollado de América Latina. Incluso mencionaste antes en el primer bloque y en otras entrevistas que de estos días también esa posibilidad de que Uruguay fuera una especie de ejemplo o de modelo de desarrollo sostenible. Ahí me imagino aparece el tema de las energías renovables, del cual ya conversamos. ¿Ves alguna otra particularidad que le dé a Uruguay esa chance de convertirse en un ejemplo? Y sí, no solamente ejemplos, si se va a convertir en un país desarrollado, Uruguay tiene que pensar también cómo va a contribuir a mejorar el mundo en el que vivimos. Yo creo que ya lo está haciendo a través de las tropas de paz, por ejemplo, que la gente conoce, pero hay otras áreas importantes. Nosotros, por ejemplo, estamos financiando con recursos propios, a través de UNICEF, compartir la experiencia del Plan Ceibal con otros países. Si usted mira el gobierno que acaban de nombrar en Chile, que es un gobierno muy joven, van a estar buscando maneras de mejorar la cohesión social en Chile, ¿no? Es uno de los compromisos del gobierno que entra. Entonces, Uruguay tiene ejemplos muy valiosos en esa perspectiva que puede compartir con Chile o que puede compartir con Colombia. Yo vengo de Colombia, llegué aquí el 1 de agosto, le digo que el debate sobre cómo el Estado no se queda en la mitad de la población y llega al resto. Es un debate enorme, tanto territorial como social. Entonces yo creo que Uruguay tiene muchísimo que compartir y nosotros como ONU desde la perspectiva sur-sur ya estamos ayudando. El PNUD tiene un programa al respecto y varias agencias tienen proyectos de acompañamiento, pero queremos hacerlo a otro nivel. Queremos que Uruguay realmente comparta muchas cosas buenas que tiene y además hay una cosa muy linda en Uruguay, es que el uruguayo tiene una naturaleza de una manera de ser bastante humilde, que es muy útil para compartir, porque cuando uno tiene algo que compartir, no es solamente lo que uno sabe, sino cómo lo comparte, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucho más que hacer y bueno, pues seguramente algunas de esas cosas las podremos poner a caminar juntos. Nosotros todo lo que hacemos lo haremos con el gobierno, con el que tenemos una relación excelente, con las intendencias, con nosotros, el resto de los socios, pero nada de esto va a ser una actividad solo de la ONU o autónoma de la ONU, porque eso no es cómo se construye el desarrollo sostenible. Pablo Ruiz Yebra, coordinador residente de la ONU en Uruguay, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias, Gastón, y estamos a la orden para cualquier cosa. No dijimos, pero cuando publiquemos la entrevista en la web, ahí va a estar el enlace a la página de la ONU, al sitio web de la ONU, donde van a poder darle seguimiento a estos proyectos, esa parte de transparencia que comentábamos antes, ¿verdad? Así es, toda la información va a estar ahí muy próximamente, esperamos en una semana, en la página de la ONU, e invitamos a toda la población y a los jóvenes también a que nos contacten, a que nos compartan sus ideas y sus críticas, porque pensamos que efectivamente la juventud y la población nos puede ayudar mucho a mejorar ese trabajo y a soñar juntos con un Uruguay mejor. Un abrazo, Pablo, muchas gracias.